¿Alguna vez has tenido un sueño magnífico en tu corazón? ¿Una visión tan grande y tan vívida que casi podías tocarla? Tal vez fue una promesa que sentiste en lo profundo de tu espíritu, un destino que te fue susurrado en los momentos de tranquilidad de tu vida. Sabes, todos tenemos estas aspiraciones, estos hermosos planos para nuestro futuro que nos llenan de esperanza y emoción. Son el combustible que nos impulsa hacia adelante, las estrellas por las que navegamos. Estos sueños se sienten como un pacto sagrado entre nosotros y nuestro futuro, una garantía de las cosas maravillosas que están por venir. Pintan una imagen de éxito, de influencia, de una vida vivida a su máximo y más significativo potencial. Pero, ¿qué sucede cuando la vida da un giro repentino y brusco en la dirección opuesta? ¿Qué haces cuando el camino por el que caminabas con tanta confianza se desmorona bajo tus pies? En un momento, estás mirando el horizonte, lleno de certeza, y al siguiente, te precipitas a una oscuridad que nunca anticipaste. Este es un viaje que muchos de nosotros conocemos muy bien. Es la discordancia discordante entre la hermosa promesa y la dolorosa realidad. El camino hacia tu destino de repente parece alejarte más de él, a través de valles de confusión y paisajes de desesperación, haciéndote cuestionar todo lo que alguna vez creíste que era cierto. Esta es precisamente la historia de un joven llamado José. Le fue dado un sueño poderoso, un vistazo divino a un futuro donde sería un gran líder. Vio el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él. Era una promesa de significado, de honor, de un destino bendecido por Dios mismo. Esta visión no fue producto de su propia ambición, sino un regalo de lo alto, una clara señal del increíble plan trazado para él. José mantuvo esta promesa cerca, una túnica colorida de muchos colores que simbolizaba no solo el favor de su padre, sino el favor del cielo sobre su vida, un destino tejido con hilos de grandeza. Sin embargo, la vida que se desarrolló para José no se parecía en nada al sueño que le fue dado. En lugar de ascender al liderazgo, fue arrojado a las profundidades de un pozo. En lugar de recibir honor, fue vendido a la humillación de la esclavitud. En lugar de ser celebrado, fue olvidado en la oscuridad de una celda de prisión. Cada paso que daba parecía ser un retroceso, una cruel burla del glorioso futuro que le fue prometido. Lo que parecía el trágico final de una vida prometedora, una historia de traición y esperanzas destrozadas. En realidad era solo el comienzo. Fue el inicio de un proceso, un viaje doloroso pero necesario del pozo al palacio. La historia de José comienza no como un cuento de desesperación, sino como una profunda lección de confianza. Nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a creer en un propósito mayor en juego. ¿Alguna vez te has sentido perdido en medio de tu propia historia, incapaz de ver cómo el capítulo actual podría llevar a un final feliz? Aquí es donde se forja la verdadera fe. Es en los momentos en que el mapa no tiene sentido, cuando la brújula de tu vida parece girar sin rumbo fijo. Es el coraje de creer que, incluso cuando no puedes ver el camino, un arquitecto invisible sigue elaborando meticulosamente tu obra maestra, encajando cada pieza para una hermosa revelación final. El viaje de José nos obliga a confrontar una verdad poderosa y a menudo difícil. Los procesos de Dios rara vez se alinean con nuestras expectativas humanas. Anhelamos líneas rectas, caminos claros y fáciles desde nuestra promesa hasta su cumplimiento. Queremos el sueño hoy y la realidad mañana, sin los desvíos, las pruebas o la espera. Sin embargo, la narrativa divina a menudo se escribe en los valles, en los lugares desolados, donde nuestra fuerza es probada y nuestro carácter es refinado. El pozo, la esclavitud, la prisión, estas no fueron desgracias al azar. Fueron las herramientas mismas que se utilizaron para convertir a un joven soñador en un líder sabio y compasivo, capaz de salvar naciones. Este es el tema central que exploraremos. Confiar en el proceso de Dios, incluso cuando se siente confuso, doloroso o interminablemente lento. Se trata de entender que la mano soberana de Dios siempre está obrando, incluso en las sombras de nuestro sufrimiento más profundo. La vida de José sirve como un ejemplo atemporal de que nuestros mayores reveses pueden convertirse en la preparación para nuestras mayores victorias. Su historia no es solo un antiguo relato de traición y restauración, es una invitación viva para cada uno de nosotros. Es una invitación a aferrarnos a la esperanza cuando nos encontramos en nuestros propios pozos personales de desesperación, rechazo o fracaso.
A medida que viajamos a través de la increíble historia de José, desde el hijo favorito hasta el prisionero olvidado, y finalmente hasta el príncipe de Egipto, descubriremos los hilos de la fidelidad divina que la atraviesan. Veremos cómo cada evento doloroso, cada lágrima y cada momento de espera estuvo infundido con un propósito que era mucho mayor de lo que José podría haber imaginado en ese momento. Esta no es solo su historia, es la nuestra. Es un poderoso recordatorio de que no importa cuán oscura parezca tu situación, Dios sigue escribiendo tu historia y aún no ha terminado contigo. El viaje puede ser difícil, pero el destino es glorioso. José era más que un simple muchacho. Era un recipiente de una promesa divina, un portador de visiones que se extendían mucho más allá de los polvorientos campos que cuidaba. Dios eligió hablarle en el lenguaje universal de los sueños, pintando imágenes vívidas de su futuro mientras dormía. En un sueño, se vio a sí mismo y a sus hermanos atando gavillas de grano en el campo, y de repente, su gavilla se levantó y se mantuvo erguida mientras las gavillas de sus hermanos se reunían alrededor y se inclinaban ante ella. Esto no era una simple fantasía nacida de la imaginación de un niño. Era una profecía profunda e inquietante, un vistazo a una jerarquía divinamente ordenada que lo colocaba en una posición de autoridad sobre sus hermanos mayores, un destino que él mismo apenas podía comprender. Poco después, otro sueño descendió sobre él, aún más grandioso y cósmico en su alcance. Esta vez, vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. El simbolismo era inconfundible, representando a su padre, a su madre y a sus 11 hermanos, rindiéndole homenaje. Cuando compartió esta visión, incluso su amoroso padre, Jacob, lo reprendió por la audacia de la misma, aunque en silencio guardó el asunto en su corazón, meditando sobre su significado. Para José, estos sueños no eran una fuente de orgullo, sino un manto pesado. Eran un secreto sagrado que ardía dentro de él, una verdad sobre su futuro que se sentía a la vez emocionante y aterradora, apartándolo de una manera que era demasiado joven para manejar con sabiduría. Estos sueños eran un regalo, pero venían con un peso significativo. Lo marcaban como diferente, como elegido. En un mundo donde el derecho de nacimiento y la edad determinaban el lugar de uno, estas visiones voltearon el orden natural. Sugerían un futuro moldeado no por la tradición humana, sino por la selección divina. Un concepto que era difícil de aceptar para su familia. José, en su inocencia juvenil, no compartió estos sueños por arrogancia, sino por una honestidad simple y sin barniz. Simplemente estaba informando las noticias celestiales que había recibido, sin darse cuenta de la compleja tormenta de emociones humanas, celos, miedo y resentimiento, que sus palabras inevitablemente despertarían en los corazones de sus seres más cercanos. Los sueños fueron, en esencia, las primeras semillas del conflicto que definiría su vida temprana. Fueron una declaración del plan de Dios, pronunciada en un hogar que ya estaba hirviendo con rivalidades y tensiones tácitas. Para José, eran una fuente de asombro, una confirmación privada de la presencia de Dios en su vida. Pero para sus hermanos, eran una provocación, una señal clara de su percibida arrogancia y una confirmación del favoritismo que ya despreciaban. Los sueños se convirtieron en el muro invisible que comenzó a levantarse entre José y sus hermanos. Una visión hermosa y profética que, paradójicamente, lo llevaría directamente al capítulo más oscuro de su vida, un descenso necesario antes de que su ascenso profetizado pudiera comenzar. José era el hijo de la vejez de Jacob, nacido de su esposa más amada, Raquel. Esta posición por sí sola lo distinguía, pero el afecto de su padre no era algo sutil u oculto. Jacob amaba a José más que a cualquiera de sus otros hijos, y demostró este favoritismo de una manera tangible e inconfundible. Le regaló a José una magnífica túnica, un abrigo de muchos colores. Esta no era una prenda cualquiera. En aquel tiempo, una túnica así, con sus mangas largas y tintes vibrantes, era un símbolo de nobleza y distinción, a menudo reservada para la realeza o para aquellos que estaban exentos del trabajo manual. Era una declaración visual para todos, especialmente para sus hermanos, de que José era especial, destinado a una vida de liderazgo, no de servidumbre junto a ellos. Este abrigo se convirtió en un recordatorio constante y vívido del estatus favorecido de José.
Cada vez que sus hermanos lo veían con él, no solo veían una prenda de vestir, veían un símbolo del amor desigual de su padre. Los colores brillantes de la túnica parecían burlarse de su propia existencia sencilla, resaltando su lugar como los hijos menores que se esforzaban bajo el sol, mientras José estaba cubierto de honor. La prenda era una manifestación física de los sueños que tan abiertamente compartía, tejiendo los hilos de la preferencia de su padre y el aparente favor celestial de Dios, en un tapiz de privilegio que no podían ignorar. Fue un hermoso regalo dado con amor, pero funcionó como un catalizador para un odio profundo y corrosivo. El odio de sus hermanos creció de una pequeña semilla de celos hasta convertirse en un arbusto espinoso y altísimo de resentimiento. Vieron el abrigo, escucharon los sueños y no pudieron decir una palabra amable a él. Sus conversaciones eran cortantes, sus miradas eran frías y sus corazones se endurecieron contra él. Esto no era una simple rivalidad entre hermanos. Era una animosidad profunda y peligrosa que se enconaba en el silencio entre ellos. No lo veían como a su hermano, sino como una amenaza para su propia importancia. Un niño de oro cuyo brillante futuro parecía proyectar una sombra larga y oscura sobre sus propias perspectivas y su posición dentro de la familia. Esta envidia latente era una olla que se dejó hervir por mucho tiempo. Era solo cuestión de tiempo antes de que se desbordara en acción. La combinación de los sueños y el abrigo creó una tormenta perfecta de amargura. José, envuelto en el amor de su padre y su propio destino divino, ignoraba trágicamente la verdadera profundidad de la oscuridad que se estaba gestando contra él. Veía a sus hermanos, pero no podía ver en sus corazones, donde un plan comenzaba a formarse. Un plan nacido de la envidia, regado por el resentimiento, y destinado a culminar en un acto de traición tan frío y tan cruel que cambiaría el curso de todas sus vidas para siempre. El momento de la traición llegó en un día cualquiera. Jacob envió a José a ver a sus hermanos, quienes pastoreaban sus rebaños a muchos kilómetros de distancia, cerca de Siquem. Viajó solo, una figura solitaria con su túnica de colores, buscando a sus hermanos. Cuando finalmente los encontró, su acercamiento no fue visto como la llegada de un hermano, sino como la llegada del soñador. La visión de él a la distancia fue suficiente para encender su odio, que por mucho tiempo había estado latente, en un fuego furioso. En ese momento, conspiraron contra él. Su resentimiento compartido los unió en un único y malvado propósito. Su plan era matarlo, arrojar su cuerpo a un pozo y silenciar sus sueños para siempre con una mentira. Fue Rubén, el mayor, quien intervino, sugiriendo una alternativa menos sangrienta. «No le quitemos la vida», instó. «Arrojadlo a esta cisterna aquí en el desierto, pero no le pongáis las manos encima». Su intención secreta era regresar más tarde y rescatar a José para devolverlo a su padre. Y así, cuando José los alcanzó, se abalanzaron sobre él. Le arrancaron la hermosa túnica de muchos colores de su cuerpo, el mismo símbolo del favoritismo que había alimentado su ira. Luego lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna vacía, un pozo profundo, oscuro y sin agua. Abandonaron a su propia carne y sangre a la oscuridad resonante, y luego, con impactante indiferencia, se sentaron a comer. Imagina el terror y la confusión que debieron inundar el corazón de José. En un momento, caminaba bajo el cielo abierto, un hijo amado en un encargo para su padre. Al siguiente, fue sumergido en una oscuridad fría y silenciosa, sus súplicas de misericordia resonando en las paredes de piedra, inauditas o ignoradas por los mismos hermanos que se suponía que debían protegerlo. El pozo se convirtió en su primera prisión, un lugar de total impotencia y profunda traición. Fue la cruda y brutal introducción a un mundo donde el amor podía convertirse en odio en un instante, y donde la familia podía convertirse en tu enemigo más peligroso. Los sueños de las estrellas inclinándose ahora parecían una broma distante y cruel. Desde este lugar oscuro y solitario, el destino de José tomó otro giro cruel. Mientras sus hermanos comían, una caravana de comerciantes ismaelitas en camino a Egipto apareció en el horizonte. Fue Judá quien vio una oportunidad de ganancia, una manera de deshacerse de su hermano sin tener su sangre directamente en sus manos. ¿Qué ganaremos si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre?, razonó. Venid, vendámoslo. Y así, por 20 siclos de plata, el precio de un esclavo común, sacaron al soñador del pozo y lo vendieron como esclavo.
cambiaron la vida de su hermano por un puñado de monedas, sellando su destino y poniendo en marcha el mismo viaje que, contra todo pronóstico, llevaría al cumplimiento de sus sueños. Vendido y encadenado, José fue llevado a Egipto, una tierra extranjera de dioses extraños y costumbres desconocidas. El muchacho que había sido un hijo amado, envuelto en un manto de honor, ahora era una simple propiedad, su futuro determinado por el mejor postor. Fue comprado por Potifar, un hombre importante que era el capitán de la guardia del faraón. De un hogar lleno de familia, fue arrojado a una casa de servidumbre. El dolor de la traición de sus hermanos pudo haberlo consumido fácilmente, envenenando su espíritu con amargura y desesperación. Tenía todas las razones para estar enojado, para maldecir su destino y para hacer lo mínimo requerido de él, curando sus heridas en silencio. Pero esa no era la forma de José. Incluso en lo más profundo de su humillación, una tranquila determinación se instaló en su corazón. Aunque sus hermanos lo habían abandonado, sabía que no estaba solo. Entendió que Dios todavía estaba con él. Así que, en lugar de rendirse a sus circunstancias, José eligió sobresalir dentro de ellas. No derramó su energía en el resentimiento, sino en su trabajo. Sirvió a Potifar con integridad, diligencia y un espíritu de excelencia que era imposible de ignorar. No trabajó como un hombre tratando de impresionar a otros hombres. Trabajó como un hombre que sabía que estaba sirviendo a una autoridad superior, un maestro divino que veía cada acción y conocía la verdadera condición de su corazón. Su labor se convirtió en su adoración. Potifar rápidamente vio que este joven esclavo hebreo era diferente. Todo lo que José tocaba parecía prosperar. Los cultivos en el campo, el ganado, las finanzas del hogar, todo floreció bajo la administración de José. A Potifar le quedó claro que el Señor estaba con José y estaba bendiciendo a toda su casa por causa de José. Esto no fue solo buena suerte. Fue un favor divino tangible y observable que recaía sobre un esclavo. La confianza creció y Potifar ascendió a José, finalmente poniéndolo a cargo de toda su casa. Le confió todo lo que poseía al cuidado de José, con la excepción de la comida que él personalmente comía. El esclavo se había convertido en el señor de la casa. En esta temporada, José aprendió lecciones invaluables en administración, liderazgo y gestión. Estaba siendo entrenado para un papel mucho mayor de lo que jamás podría imaginar, incluso mientras servía fielmente en un puesto que nunca quiso. Su historia nos enseña un principio poderoso. Cómo te manejas en el valle determina tu preparación para la cima de la montaña. José no esperó a que sus circunstancias cambiaran para demostrar su carácter. Permitió que su carácter redefiniera sus circunstancias. Demostró que incluso en las cadenas de la esclavitud, una persona de fe puede caminar en libertad, dignidad y propósito, brillando una luz que incluso las personas más poderosas no pueden evitar notar. El ascenso de José en la casa de Potifar fue un testimonio de su carácter y del favor de Dios. Era apuesto de forma y apariencia, y se comportaba con una integridad que lo distinguía. Sin embargo, su rectitud y atractivo no pasaron desapercibidos para la esposa de Potifar. Ella comenzó a mirarlo con deseo, su mirada cambiando de admiración a lujuria. Día tras día, intentó seducirlo, instándolo a acostarse con ella. Ella no lo veía como una persona íntegra, sino como un objeto para satisfacer sus deseos, un placer secreto al que se sentía con derecho a tomar. Esta fue un nuevo tipo de prueba para José, una batalla no contra las dificultades externas, sino contra la tentación interna. La respuesta de José fue inmediata e inquebrantable. Rechazó sus avances, no solo por temor a su amo terrenal, sino por una profunda reverencia a su amo celestial. «Mi amo ha confiado todo en esta casa a mi cuidado», le explicó. «Nada me ha negado, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo entonces podría hacer algo tan malvado y pecar contra Dios?» Su lealtad no era solo a Potifar, quien le había mostrado favor, sino a Dios, quien era la fuente última de su fuerza y bendiciones. Vio la tentación por lo que era, una traición a la confianza y una violación de su relación con el testigo invisible que todo lo veía. Pero ella fue persistente. Un día, cuando todos los demás sirvientes estaban fuera de la casa, ella vio su oportunidad. Lo atrapó por su ropa, suplicándole una última vez: «Ven a la cama conmigo».
En ese momento crítico, José tomó una decisión. No dudó ni consideró la idea. Huyó. Corrió tan rápido que dejó su prenda exterior en la mano de ella, eligiendo sacrificar su reputación para salvar su integridad. Entendió que algunas batallas se ganan no luchando, sino huyendo. Valoraba su pureza y su fidelidad a Dios más que su posición, su comodidad o incluso su propia seguridad. Despreciada y furiosa, el deseo de la mujer se convirtió en rabia vengativa. Agarrando la prenda como falsa evidencia, inventó una mentira maliciosa. Gritó a sus sirvientes, y cuando su esposo llegó a casa, ella le presentó su historia fabricada. «Este esclavo hebreo que nos trajiste vino a burlarse de mí», gritó. Pero cuando me oyó gritar, corrió y dejó su manto atrás. Fue una acusación cruel y calculada, una inversión completa de la verdad. El mismo hombre que la había honrado a ella y a su esposo, ahora estaba siendo pintado como un depredador, su acto de rectitud retorcido en un arma contra él. Una vez más, una prenda se convirtió en el centro de la caída de José, sellando injustamente su destino. Potifar ardía de ira. Al escuchar la historia de su esposa y ver la prenda, creyó su mentira sin dudarlo. En su furia, tomó a José y lo arrojó a la prisión del rey, el lugar donde estaban confinados los propios prisioneros del faraón. Así, el mundo de José se derrumbó de nuevo. Fue despojado de su autoridad, su reputación destrozada por una falsa acusación. Del pozo a la casa de Potifar, había ascendido con integridad, solo para ser derribado a un lugar aún más profundo y oscuro, una mazmorra real. Pasó de ser el supervisor de confianza de una gran casa a ser un recluso numerado, rodeado de muros de piedra y la desesperación de hombres olvidados. Sin embargo, incluso en la suciedad y la penumbra de la prisión, la historia de José sigue un patrón familiar y milagroso. El Señor estaba con él. Dios no lo abandonó en la mazmorra. Le mostró amor inquebrantable y bondad. El favor divino que había sido tan evidente en la casa de Potifar comenzó a manifestarse de nuevo, incluso en este lugar de injusticia. El alcaide de la prisión, al igual que Potifar antes que él, vio algo especial en José. Observó su diligencia, su confiabilidad y su espíritu de servicio. Estaba claro que no era un criminal común. El carácter de José brillaba intensamente, un faro de luz en la oscuridad opresiva de la cárcel. En poco tiempo, el alcaide puso a José a cargo de todos los demás prisioneros y de todo lo que se hacía en la prisión. El alcaide no prestaba atención a nada bajo el cuidado de José, porque el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Una vez más, el prisionero se convirtió en el administrador. Él trajo orden al caos, esperanza a los desesperados y servicio a un lugar de sufrimiento. No pasó sus días revolcándose en la autocompasión o planeando venganza. En cambio, continuó sirviendo, administrando y ministrando las necesidades de quienes lo rodeaban, convirtiendo su prisión en una parroquia. Durante este tiempo, dos de los propios funcionarios del faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, ofendieron a su rey y fueron arrojados a la misma prisión. Una noche, ambos tuvieron sueños inquietantes y estaban angustiados porque nadie podía interpretarlos. José, siempre atento a las necesidades de los demás, vio su tristeza y preguntó qué les pasaba. Escuchó sus historias y, dando todo el crédito a Dios, interpretó con precisión sus sueños. Le dijo al copero que sería restaurado a su puesto en 3 días y le hizo una simple petición. Cuando todo te vaya bien, recuérdame y muéstrame bondad. Mencióname al faraón y sácame de esta prisión. El copero fue restaurado como José había predicho, pero en su recién encontrada libertad y comodidad, olvidó al siervo hebreo que le había dado esperanza. José permaneció en la mazmorra, olvidado por el hombre, pero no por Dios. Pasaron 2 años completos después de la liberación del copero. Por 2 años más, José languideció en la oscuridad de la prisión, su acto de bondad aparentemente olvidado, su esperanza de libertad desvaneciéndose con cada día que pasaba. Había sido defraudado por sus hermanos, traicionado por la esposa de Potifar, y ahora olvidado por el único hombre que tenía el poder de hablar en su favor. Fue una larga y silenciosa temporada de espera, una profunda prueba de su capacidad para confiar en el tiempo de Dios cuando la memoria humana le había fallado. Sin embargo, mientras José estaba oculto de la vista del mundo,
Dios estaba arreglando las piezas finales de su gran diseño, preparándose para actuar no en el cronograma de un sirviente, sino en el de un rey. El destino de todo un imperio estaba a punto de depender de una sola noche inquieta. El momento de la intervención divina llegó en forma de un sueño, o mejor dicho, de dos sueños profundamente inquietantes que le llegaron al propio faraón. En la primera visión, el hombre más poderoso del mundo estaba junto al río Nilo cuando 7 vacas esbeltas y gordas emergieron y comenzaron a pastar. Fueron seguidas por 7 vacas feas y demacradas que salieron del río y devoraron a las sanas, pero permanecieron tan delgadas como antes. La visión fue tan perturbadora que el faraón despertó sobresaltado, pero volvió a dormirse, solo para tener un segundo sueño, igualmente inquietante. Vio 7 espigas de grano, sanas y buenas, creciendo en un solo tallo, que luego fueron devoradas por 7 espigas de grano delgadas y quemadas. Por la mañana, el espíritu del faraón estaba profundamente turbado. Sabía que estos sueños no eran comunes, eran un mensaje pesado y ominoso que no podía descifrar. Inmediatamente convocó a todos los magos y sabios de Egipto, las mentes más brillantes de su reino. Les relató las visiones, buscando en sus rostros respuestas, algún atisbo de comprensión que pudiera calmar su corazón ansioso. Pero estaban indefensos. Los sueños estaban más allá de su comprensión, su conocimiento oculto y su sabiduría mundana les fallaban por completo. El silencio de sus consejeros solo amplificó la angustia del faraón, dejando al gobernante de un poderoso imperio sintiéndose indefenso y asustado ante lo desconocido. Esto no fue un accidente. Dios había enviado deliberadamente un sueño que desconcertaría a los hombres más sabios de Egipto, creando un vacío que solo una persona podría llenar. Fue una crisis divinamente orquestada, diseñada para sacar a un prisionero hebreo olvidado de las sombras y ponerlo en el centro de atención. El fracaso de los mejores y más brillantes de Egipto fue necesario para demostrar que la sabiduría necesaria para salvar a la nación no vendría del intelecto humano o de las artes mágicas, sino del único Dios verdadero, hablando a través de su siervo elegido. El escenario estaba listo. El rey estaba desesperado, los sabios estaban en silencio, y todo el reino estaba esperando sin saberlo que un héroe emergiera del lugar más inesperado. Fue en este momento de crisis nacional, con la corte del rey en un estado de confusión y miedo, que un destello de memoria se encendió en la mente del jefe copero. La angustia del rey finalmente lo sacudió de su cómoda amnesia. De repente, el rostro del amable prisionero hebreo, que había predicho con precisión su propio destino, volvió a él de golpe. Abrumado por una ola de culpa por sus 2 años de silencio, se acercó al faraón y confesó su falta. «Hoy recuerdo mis faltas», comenzó, con la voz llena de una mezcla de vergüenza y urgencia. Relató la historia de su tiempo en prisión, de su sueño inquietante y el del jefe panadero. Explicó a la asombrada corte cómo un joven hebreo, un sirviente del capitán de la guardia, había estado en el calabozo con ellos. Describió cómo le habían contado a este prisionero sus sueños, y cómo José había interpretado cada uno con perfecta precisión, asignando un significado específico a la visión de cada hombre. Las cosas resultaron exactamente como él nos las interpretó, declaró el copero, sus palabras flotando en el tenso aire de la sala del trono. Fui restaurado a mi posición y el otro hombre fue empalado. Su testimonio fue una poderosa validación del don divino de José, un relato creíble de un alto funcionario que había experimentado su poder de primera mano. La confesión del copero fue la clave que finalmente abriría la puerta de la prisión de José. Fue la respuesta tan esperada a la humilde súplica de José para ser recordado. Durante 2 años, había parecido como si su petición hubiera caído en oídos sordos, que su esperanza hubiera sido en vano. Pero el tiempo de Dios es siempre perfecto. El copero había olvidado a José, pero Dios no. Había esperado el momento preciso en que el testimonio tendría el mayor impacto, no solo para liberar a un solo prisionero, sino para posicionarlo para salvar a toda una nación. La demora no fue una negación, fue una parte estratégica del plan divino, asegurando que la liberación de José coincidiera con una emergencia nacional que solo él podía resolver. Al escuchar el relato del copero, el faraón no dudó. Desesperado por una solución, inmediatamente envió a buscar a José. La llamada fue rápida y decisiva.
los mensajeros se apresuraron al calabozo, sacando al desconcertado prisionero de la oscuridad. Rápidamente le hicieron afeitarse, cambiarse de ropa y prepararse para presentarse ante el hombre más poderoso de la tierra. Después de 13 largos años de sufrimiento, traicionado, esclavizado y encarcelado, el momento de José finalmente había llegado. Estaba siendo sacado del pozo y llevado al palacio, no como un criminal, sino como un hombre de Dios llamado para dar una respuesta que nadie más podía dar. José se presentó ante Faraón, ya no como un prisionero, sino como un hombre con una misión. Faraón dijo: «He oído que puedes interpretar sueños». José respondió: «Yo no puedo, pero Dios le dará a Faraón la respuesta que busca». Faraón relató sus inquietantes sueños: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, 7 espigas sanas tragadas por 7 espigas marchitas. José escuchó y luego declaró: «Los sueños son uno. Dios está revelando lo que está a punto de hacer». Explicó: «Vendrán 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna severa. La hambruna será tan devastadora que los años de abundancia serán olvidados». La interpretación de José no fue solo una revelación, fue una profecía, entregada con humildad y claridad. En minutos, José pasó de la mazmorra al estrado, no para su propia gloria, sino como un instrumento del plan de Dios. José no se detuvo en interpretar el sueño, sino que ofreció una solución. Que el faraón nombre a un hombre sabio para supervisar Egipto. Almacene la 1/5 parte de la cosecha durante los años buenos como reserva para el hambre. El plan era simple, práctico y divinamente inspirado. Faraón y sus oficiales estaban asombrados. Ninguno de sus magos tenía respuestas, pero José sí. Faraón declaró: «No hay nadie tan perspicaz y sabio como tú. Estarás a cargo de mi palacio. Solo en lo que respecta al trono seré más grande que tú». A José se le dio el anillo de sellar de Faraón, lino fino y una cadena de oro, elevado de prisionero a primer ministro en un solo momento. Él viajó en el carro de Faraón, y todo Egipto se inclinó ante él. Dios había usado cada prueba para posicionar a José para salvar a millones. Los años de abundancia y de hambruna se desarrollaron exactamente como José lo predijo. Egipto tenía pan mientras el mundo moría de hambre. Los hermanos de José vinieron a comprar grano, inclinándose ante él, cumpliendo el sueño de su infancia. Ellos no lo reconocieron, pero él sí los reconoció. El dolor de la traición surgió, pero José probó sus corazones. Él los acusó de ser espías, demandó a Benjamín, y observó cómo la culpa y el remordimiento surgían entre sus hermanos. Él vio su transformación. Judá incluso se ofreció por el bien de Benjamín. Su arrepentimiento era real. El corazón de José se quebró. Él pudo haberse vengado, pero en cambio, él lloró. El muchacho a quien traicionaron ahora tenía su destino, pero él eligió la misericordia. El perdón de José nació de ver el propósito de Dios en su dolor. A solas con sus hermanos, José se reveló: «Yo soy José. ¿Aún vive mi padre?». Sus hermanos estaban aterrados, esperando un juicio, pero José les ofreció gracia. «No se angustien ni se enojen consigo mismos. No fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios». Él vio la mano de Dios en cada injusticia, en cada prueba, un plan divino para salvar vidas. José redefinió su historia. Lo que ellos quisieron para mal, Dios lo usó para bien. Los liberó de la culpa, invitándolos a ver el panorama completo. José no fue una víctima, sino un agente del propósito de Dios. Su perdón se basó en la fe de que Dios teje la redención a partir del sufrimiento. La historia de José demuestra: Dios puede convertir los peores momentos en el mayor bien. La historia de José es un espejo para nuestras propias vidas. ¿Cuál es tu pozo? ¿La traición, el fracaso, la depresión, la ansiedad, el rechazo o la espera? Estos son los pozos que enfrentamos. El pozo se siente definitivo, sin esperanza y oscuro. Pero el viaje de José declara: tu pozo no es una tumba, sino un campo de entrenamiento. Dios está contigo en la oscuridad, trabajando de maneras que no puedes ver. Tu dolor actual no es tu destino final,
El mismo Dios que levantó a José te levantará a ti. Cuando tu vida está en sus manos, tu historia no ha terminado. Si estás en un pozo, un lugar de esclavitud a tus circunstancias o una prisión de rechazo y espera, el mensaje de la vida de José es para ti. No te rindas, no pierdas el ánimo. El proceso puede ser doloroso, confuso y más largo de lo que jamás imaginaste, pero nunca es en vano. Cada lágrima, cada momento de sufrimiento, cada puerta cerrada está siendo utilizada por un arquitecto magistral para construir algo glorioso en ti y a través de ti. José no se convirtió en el líder sabio, humilde y compasivo, capaz de salvar a una nación sentado en la casa de su padre. Fue forjado en los fuegos de la aflicción. El pozo le enseñó dependencia, la esclavitud le enseñó diligencia, y la prisión le enseñó a liderar sirviendo. Tu proceso tiene un propósito profundo. La traición que sufriste te está enseñando el verdadero significado del perdón y la fidelidad de Dios, tu único amigo constante. El fracaso que experimentaste te está despojando de la autosuficiencia y te está enseñando a construir tu vida sobre la roca de la fuerza de Dios, no sobre la arena de tus propias habilidades. La temporada de espera está cultivando en ti una paciencia y una profundidad de carácter que nunca habrías desarrollado si hubieras recibido tu promesa de la noche a la mañana. Dios está más interesado en quién te estás convirtiendo que en simplemente darte lo que quieres. Te está preparando para el peso de la bendición que tiene guardada para ti. ¿Qué haces mientras esperas tu liberación? Haces lo que hizo José. Sirves. Trabajas con excelencia justo donde estás. Te niegas a dejar que la amargura envenene tu espíritu. Mantienes tu corazón tierno y tu fe activa. Buscas oportunidades para ser una bendición para otros, incluso cuando eres tú quien más necesita una bendición. José interpretó sueños para otros mientras su propio sueño parecía morir en un calabozo. Tu avance a menudo se encuentra cuando te enfocas en traer un avance a otra persona. No maldigas la oscuridad. Sé la luz en ella. Así que, aguanta. El mismo Dios que orquesta los sueños de reyes y recuerda a un prisionero olvidado, no ha olvidado tu nombre. Está escribiendo una historia magnífica con tu vida, una historia de redención, restauración y un propósito increíble. Lo que Satanás y otros intentaron para tu daño, Dios lo está convirtiendo activamente para tu bien. Está transformando tu mayor dolor en tu mayor plataforma. Tu pozo te está preparando para tu palacio. Tu prueba se convertirá en tu testimonio. Confía en el proceso. Confía en el Dios que está a cargo del proceso. Todavía no ha terminado contigo. Lo mejor está por venir. El viaje épico de José, desde el pozo de la traición hasta la cima del poder, es más que un cuento inspirador. Es una promesa eterna grabada en la historia. Sirve como un testimonio poderoso y duradero de la fidelidad inquebrantable de un Dios que es un maestro en convertir tragedias en triunfos. La vida de José es un plano divino que nos muestra, con una claridad asombrosa, que ningún pozo es demasiado profundo, ninguna prisión demasiado oscura, y ninguna situación demasiado desesperada para que Dios la rescate. Su historia proclama en voz alta que nuestros capítulos más dolorosos son a menudo los que Dios usa para escribir los finales más gloriosos, finales que están mucho más allá de todo lo que podríamos pedir o imaginar por nuestra cuenta. Esta historia habla directamente al corazón de cualquiera que sienta que su vida se ha desviado del camino. Es para el soñador cuya visión ha sido recibida con burla y rechazo. Es para el siervo fiel que ha sido castigado por su integridad. Es para el que espera en una temporada prolongada de silencio, preguntándose si Dios ha olvidado su nombre y su promesa. La conclusión de la saga de José es el argumento final de Dios para la tuya. Él siempre está trabajando. Su silencio no es ausencia, y sus demoras no son negaciones. Él está tejiendo meticulosamente cada hilo, lo oscuro y lo claro, en una obra maestra de gracia y propósito. Por lo tanto, deja que la historia de José sea el ancla para tu alma en tiempos difíciles. Cuando te encuentres en tu propio pozo personal, recuerda que Él también estuvo allí. Cuando te sientas esclavizado por circunstancias fuera de tu control, recuerda que Él caminó por ese sendero. Cuando te sientas olvidado en una prisión de desesperación, recuerda que Él conoció esa soledad íntimamente. Y luego recuerda el palacio.
Recuerda que el mismo Dios, que elevó a un prisionero a príncipe, es el Dios que está escribiendo tu historia. El proceso te está moldeando, la presión te está posicionando, y el dolor te está preparando para un propósito mayor de lo que puedes ver actualmente. Del pozo al palacio, de la traición a la bendición, del dolor a la salvación. Este es el ritmo de la redención. Dios no ha terminado contigo. Él sigue trabajando, sigue escribiendo, sigue convirtiendo lo que estaba destinado para el mal en un bien increíble. Tu historia no ha terminado. Aférrate a la esperanza, confía en el plan que no ves, y sabe que tu propio momento de palacio está llegando. El Dios de José es tu Dios, y Él es fiel para completar la buena obra que ha comenzado en ti. Tus capítulos más grandes aún están por venir.